Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Esta semana la agenda informativa nos va a llevar a conocer una realidad que sufrimos la mayoría de los capitalinos y las personas que viven en la zona conurbada. ¿Se imagina usted pasar más de un mes de su vida al año en su vehículo o en el transporte público? Es la movilidad en el Distrito Federal. También conoceremos la situación que se vive en la industria inmobiliaria con el abandono de viviendas. Y por último, Atalo Mata nos llevará a conocer una maravilla de la naturaleza, la Cueva de Cristales. Esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Para las personas que viven en el Estado de México y trabajan en el Distrito Federal y viceversa, el transportarse de un lugar a otro se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Se trata de un viacrucis en la movilidad del Distrito Federal y también de la zona conurbada. ¿Se imagina usted perder 4 horas diarias en promedio en el tráfico? Esto representa alrededor de un mes y medio de su vida al año, sentado en el transporte público o en su vehículo. Es un trabajo de Emiliano Ortiz. La Ciudad de México y área metropolitana es la concentración urbana más grande del país y una de las más grandes del mundo. A diario se mueven más de 20 millones de personas. Casi 5 millones de ellas se trasladan del Estado de México a la capital para trabajar, estudiar, hacer transacciones de comercio o simplemente pasear. Vengo de Ojo de Agua y trabajo hasta Palmas, me hago 2 horas, 70 pesos. Me hice como 1 hora y 20 minutos, 30 pesos. Como 1 hora, 30 pesos. Me aviento 2 horas de camino, 60, 70 pesos. Cuando hay tráfico, 2 horas y media, 33. 3/4 de hora más o menos, 60, 70 pesos. La Ciudad de México ocupa el primer lugar de insatisfacción de las ciudades ranqueadas por los tráficos y la movilidad que se presenta en la Ciudad de México. Se pierden al día 3.3 millones de horas hombre en los tráficos de la ciudad. Más de 2/3 de los viajes diarios que se realizan son en transporte público. 65% de la población recurre al servicio concesionado microbuses y autobuses. 17% viaja en taxis, 8% en metro, 7% en autobuses suburbanos, 2% utiliza los autobuses de la red de transporte RTP, 1% en trolebús y 0.5% en metrobús. Es decir, que casi 15 millones de personas utilizan el transporte público, mientras que casi 7 millones ocupan su coche a diario. La verdad el transporte del estado es pésimo, es un mal servicio y pues sí está un poco caro. Malísimo, porque son unos cafres para manejar los choferes, Malo. Roban muy seguido. Deja mucho que desear. 8 de cada 10 usuarios piensan que es inseguro, 9 de cada 10 creen que es incómodo y 7 de cada 10 creen que es lento, situaciones que afectan a la población en tiempo, dinero, emisiones contaminantes y salud. La gente más necesitada de la ciudad invierte aproximadamente el 43% de su salario al día en transporte público, un transporte público deficiente, de mala calidad, que ocasiona los accidentes viales, que son la primera causa de muerte en la ciudad. ¿Cuál es el reto de la ciudad para la movilidad? Que se trata de facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a los destinos. Ese creo que es el reto más importante. No se trata de hacer corredores de transporte ni grandes infraestructuras, sino facilitar el enlace entre orígenes y destinos. No hay ninguna ciudad resuelto sus problemas de movilidad promoviendo el uso del coche, ninguna. El parque vehicular en la Ciudad de México crece mucho más rápido que la población. Se estima que al día circulan más de 5 millones de unidades y la Secretaría de Transportes y Vialidad afirmó que de seguir con esta tendencia en la que se suman cada año unos 250,000 vehículos nuevos a las calles, la Ciudad de México podría vivir una crisis de tránsito vehicular. Uno de estos automóviles lo conduce Víctor. Yo vivo en el norte de la Ciudad de México, en el municipio de Tutitlán, y todos los días vengo hasta el sur, a la zona de la Jusco de la Ciudad de México. Aproximadamente me hago un recorrido en hora normal, digamos, de mi casa al trabajo, es de hora y media, hora 45, si bien me va. Si hay porque como tomo un tramo de autopista para venir hacia el trabajo, si hay una volcadura, un accidente, una inundación en época de lluvias, o se les ocurre cerrar la avenida porque están haciendo alguna reparación, me llego a hacer hasta 2 horas y media, 3 horas.
Pusimos la memoria en ceros para ver el trayecto que hago de mi trabajo a mi casa, que son aproximadamente como 48-50 kilómetros. Su jornada laboral termina a las 7:30 de la noche y llega a su casa a las 9:30 p.m. Y a diario convive con la frustración, el estrés y la afectación económica. Cada semana son 600 pesos de tanque, siempre lo lleno y me dura toda la semana. Si lo multiplicamos al mes, son como 2,400 de gasolina. Víctor pierde al día 3 horas y media en el tránsito de la ciudad. Al mes utiliza 70 horas en su recorrido y al año ocupa 35 días de su vida, que equivale a un mes y 5 días en promedio. ¿Qué hace en todo este tiempo? Lee, fuma, habla con sus familiares y amigos por teléfono. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí ya en satélite, en el tráfico como siempre. Hicimos 1 hora con 50 minutos, 41 kilómetros recorridos y un poquito más vacío el tanque. El costo de todo este tiempo invertido se ve reflejado en la salud. El hecho de pasar larguísimas horas en el carro también favorece la obesidad. Cada hora que estás sentadito en tu carro aumenta 6% la probabilidad de obesidad. Los efectos a la salud van en 2 direcciones. La dirección primera es el impacto al sistema musculoesquelético por posturas forzadas. La segunda parte del impacto a la salud, que sería el estrés. El estrés que se genera por la ansiedad de querer llegar a tiempo a su lugar de trabajo. La salud de los usuarios del transporte público también se ve afectada a mediano y largo plazo. El estar 2 horas de pie en una situación estática nos genera problemas circulatorios, una éstasis venosa. A la larga, problemas desde varices, hemorroides, dolores musculares en las articulaciones. De estar sentado, cuando el asiento no es el adecuado, nosotros podemos tener desde compresión a nivel del hueco popitleo. El hueco popitleo es el que está directamente detrás de la rodilla. Los problemas lumbares, que los problemas lumbares a nivel mundial son la primera causa de ausentismo, de días de incapacidad. La creación de los segundos pisos en periférico no mejoró la velocidad promedio en la ciudad. En 1999 se circulaba a 38.5 kilómetros por hora en promedio y para este año los coches transitan a solo 16 kilómetros por hora en promedio. De esta forma es que también el medio ambiente se ve afectado. Todos los vehículos juntos responsables más o menos por el 70% de la contaminación de la ciudad. Más de 4,000 personas en la zona metropolitana mueren prematuramente por problemas de la contaminación del aire. La Secretaría del Medio Ambiente asegura que un coche que circula a 16 kilómetros por hora contamina 233% más que uno que circula a 30 kilómetros por hora. El tema de la movilidad ha sido parte de la agenda pública desde que el automóvil comenzó a requerir lugares para circular y a mediados del siglo pasado este tema se enfocaba en la creación de infraestructura. Antes uno pensaba que tenía que construir más vías, que la ciudad se estaba saturando y por lo tanto habría que abrir nuevas avenidas, nuevos carriles de circulación, se abrieran en la Ciudad de México los ejes viales, una serie de vialidades. Hace 10 años la mentalidad comenzó a cambiar, ahora se apuesta por el traslado masivo de personas a través del transporte público. Ya después de que empieza Metrobús se han pasado muchas cosas, toda la extensión de las líneas de Metrobús, la misma extensión de la línea del metro ha sido importante, los corredores de 0 emisiones. Todo lo que se ha hecho en bicicleta, yo creo que todos éramos absolutamente escépticos de que la bici se podía usar en la Ciudad de México y la ciclovía de Reforma y la ecobici yo creo que nos cambian mucho la perspectiva de la bici como algo viable para la ciudad y para una cantidad importante de recorridos. La iniciativa privada está brindando ideas que aportan al tema de la movilidad en la ciudad, por ejemplo, Aventones. Aventones es una red privada para las organizaciones donde promueve el uso compartido del automóvil con los colaboradores de las mismas organizaciones. Es eso. Con esto pretendemos reducir el número de automóviles y por lo tanto las emisiones de CO2, obviamente aprovechar mejor los recursos tanto en espacios de automóviles como estacionamientos, parquímetros, gastos de mantenimiento de gasolina y obviamente la convivencia entre los colaboradores. Una compañía que demuestra que los ciudadanos también pueden contribuir. La cuestión es organizarse y probar alternativas de comunicación como puede ser el Internet.
Y la plataforma es como una red social, donde puedes crear un perfil, subir una foto, poner el área en la que perteneces, vas a ponerle qué días lo utilizas, si es de lunes a viernes, el horario que tomas, si sales a las 7 de la mañana de tu casa, si tienes auto o si no tienes auto, entonces ya tú eliges con qué persona quieres participar o tú le puedes mandar una solicitud. Hoy ya se trabaja en propuestas de vialidad en la Asamblea Legislativa que tiene como objetivo hacer reformas y aportar ideas para mejorar la movilidad. 1. Poner al peatón en el centro de la toma de decisiones de toda la política pública. Queremos mover personas en la ciudad. Número 2, vamos a proclamar la movilidad como un derecho para todos los capitalinos. Esto lo convierte de inmediato en una obligación para el gobierno. El gobierno no nos está haciendo un favor en darnos servicio de transporte público, tiene que ser una obligación. Y de calidad y seguro, por supuesto. Número 3, estamos también buscando que el transporte público sea el eje de la movilidad de la ciudad. Queremos transportes públicos seguros, de calidad. El auto tiene un papel, pero ya no es rey, en que tenemos que dar prioridad al transporte público, prioridad a la bici, prioridad a las conexiones entre modos, que el peatón tenga su lugar para caminar en la calle, y eso es, vamos a decir, el menú de movilidad que realmente tenemos que tratar. Vamos a hacer un gran reto de cómo avanzar la calidad del transporte, que tiene que avanzar, aumentar el grado y ser muy realista que eso es un avance gradual, importante, en que tenemos que vigilar calidad de servicio y tenemos que dar viabilidad financiera. La Ciudad de México y su área metropolitana seguirán creciendo. Será necesario que la ciudadanía se sensibilice en el mejor uso y el aprovechamiento de sus vehículos. Por otro lado, habrá que crear políticas públicas para ofrecer transporte público eficiente y vías de comunicación seguras acorde a la nueva realidad de la ciudad. Y ya que vimos el problema de la movilidad en la Ciudad de México y la zona conurbada, una situación que va de la mano es el abandono de vivienda. Y es que muchas personas que han comprado y han hecho el esfuerzo de adquirir una casa de interés social en el Estado de México han tenido que abandonarla para acercarse más hacia sus centros de trabajo. El fenómeno de la vivienda abandonada en el país ha surgido en los últimos 7 años. La migración, los ciclos económicos, la concentración en grandes ciudades y la violencia están provocando que familias completas dejen sus hogares. Aunque el problema no es nuevo y ha estado arraigado principalmente en las zonas rurales, es un fenómeno que ha llegado también a las grandes urbes del país. El Censo de Población 2010 nos arrojan cifras cercanas a 5 millones de viviendas. Se le conoce como deshabitadas. Recordemos que en el conteo 2005 se habla de 4.2 millones de viviendas deshabitadas. Este crecimiento que se ha dado, 800,000 en 5 años, nos habla de 160,000 por año en promedio. Los municipios con los índices más altos de abandono son Huehuetoca en el Estado de México, Ixtlahuacán en Jalisco y Pesquería en Nuevo León. Pero acercarse al problema de la vivienda abandonada es acercarse también a un baile de cifras, y es que no hay un padrón oficial como tal. El Infonavit, principal colocador de créditos hipotecarios con el 70% de ellos, seguido de Foviste con 25%, Fonapo y los bancos comerciales con 5%, ha identificado 100,000 viviendas a nivel nacional entre abandonadas y vandalizadas y 19,000 que están consideradas solo como deshabitadas. Y esta es otra de las complejidades del fenómeno. La vivienda abandonada que nosotros hemos identificado es vivienda en donde claramente no vive la persona, pero además vemos ya que hay condiciones de deterioro. O sea, está el pasto cortado, se ve que, digamos, hay correspondencia que está acumulada, incluso puede haber algo de, vandalismo. Del mismo modo se refiere la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, que aglutina a más de 800 desarrolladores en el país. Mucha gente de esta compra la casa del fin de semana de Cuernavaca, de Acapulco, de Valle de Bravo, de una casa turística. Es casa que tú no la ves ocupada, a lo mejor el día que fueron los de lunes a viernes, los encuestadores de INEGI, y la vieron desocupada. Pero es una casa que activamente tiene una ocupación de fin de semana. Datos que contrastan con el paisaje deshabitado en gran parte de nuestras ciudades.
Esta es una de las unidades habitacionales más grandes no solo de México, sino de América Latina. En San Buenaventura, Iztapaluca, el Estado de México, la inseguridad está motivando que las familias se piensen 2 veces continuar en sus hogares. Ser víctimas de asaltos, ser víctimas de secuestro a las puertas de su propio hogar está haciendo que muchas de estas secciones empiecen a quedarse vacías. Pasto crecido, periódicos en las ventanas y hasta notificaciones legales en las puertas es la estampa que vemos en cada fraccionamiento. Hay unas que sí se van, de plano se van por lo mismo, y hay otras personas que por el transporte. El transporte está muy caro y no vienen a sus casas. Nada más vienen a dar una vueltecita a los vecinos. Mis 2 vecinos no viven. Los vecinos se ven obligados a podar hasta los árboles de la entrada para evitar que los delincuentes los empleen para esconderse. Hay alrededor de 20 casas vacías y es una de las partes, la primera sección de la que está más poblada, debido a que si podemos viajar a lo que es la parte de las orillas, que es séptima, sexta sección, están completamente vacías. Aquí lo podemos ver que es en el lugar más poblado de San Buenaventura, donde ya ha habido 3 secuestros y las 3 personas que fueron secuestradas están terminando yendo de aquí. En otros estados, sobre todo fronterizos, la inseguridad ha sido el factor fundamental. Un ejemplo, Ciudad Juárez, donde el abandono llegó a ser del 24% del total. Además, la pérdida de empleo y la lejanía de sus lugares de trabajo motivaron la marcha. Fue el caso de los juarochos, aquellos que emigraron desde Veracruz por el boom de la maquila y que acabaron regresando a su estado. Quienes construyen vivienda son administradores, contadores, economistas y industriales. No son arquitectos, no son urbanistas y no son ingenieros. Entonces pueden simular que están satisfaciendo una necesidad, pero la satisfacen de manera muy mercantil, sin considerar realmente la necesidad del ser humano y de la familia. Otros van más allá y hablan claramente de corrupción. Fue una explosión, se crearon las OFOLES, se hicieron empresas inmensas y ahora resulta que las casas se están cayendo a pedazos, que las hicieron donde nadie quiere vivir, que a la hora que se meten no pueden vivir en ellas o que están en una situación de tal distancia y de tal abandono que o los asaltan o no pueden ni siquiera llegar a la ciudad. Entonces se han conjuntado todos los elementos negativos que la corrupción puede generar en cualquier proyecto y que lo generó en este. Al final del día hay unidades que terminan siendo caldo de cultivo para la delincuencia. Tamaulipas es otro de los estados donde se vive este problema. Por la inseguridad es una entidad más con unidades vacías. En Tamaulipas llegan el crimen organizado con un notario y le obligan a la persona a entregar sus ranchos, sus animales, su equipamiento. Hay despojos como en la Revolución Mexicana. En otras zonas metropolitanas el abandono está asociado a la distancia con los centros de trabajo, como es el caso de Tlajomulco en Jalisco o en Iztlahuacán de los Membrillos, donde el desarrollo habitacional estuvo asociado al bajo costo en el que vendieron los predios. En los últimos años, la política de vivienda ha estado a discusión por los problemas de espacio, calidad e inseguridad. Por esa razón, el presidente Enrique Peña Nieto anunció a inicios de año que habría un impulso a este sector. Dijo que buscaría la regularización con el fin de contrarrestar el crecimiento desordenado y anunció 4 ejes orientados a tener hogares dignos. Reglas de operación que entrarán en vigor el próximo año. Ese programa establece que las casas deben de tener un mínimo de 2 recámaras y estar en zonas con servicios dentro de los límites urbanos. Una vez más, lugares que acaban siendo blanco de la delincuencia. Porque son casi todas casas de seguridad de la delincuencia organizada, o se usan muchas de ellas para eso, y además del uso más común, que son pandilleros, que los usan ahí como nidos para drogarse, para cometer todo tipo de actos ilícitos. Se hicieron unas unidades habitacionales, que eran los pies de casa, que le llaman, que estaban en escasos
8 metros cuadrados. Y ellos lo que referían es que era precisamente el pie para que de ahí desarrollaran después los que adquirieran esos inmuebles una vivienda. Pero esto es una contradicción, porque si estás adquiriendo viviendas de interés social, evidentemente no tienes para construir una vivienda, no tienes para construir una casa. Mientras haya lugares así, casi fantasmas, el derecho a la vivienda seguirá siendo una utopía que deja en el abandono no solo las casas, sino también a miles de familias. Mi compañero Atalo Mata descubrió la Cueva de Cristales, una maravilla de la naturaleza que acaba de ser descubierta hace poco. Se adentró en lo más profundo del suelo mexicano. Parecería que aquí se detiene el tiempo. La Cueva de los Cristales en el municipio de Naica, Chihuahua. Son formaciones de selenita, un mineral yeso con sulfato de calcio hidratado. Para darse una mejor idea, poseen una textura parecida a la de un cuarzo. Dentro de este lugar la temperatura es de 60 grados centígrados, un baño de vapor de grandes dimensiones. Tienen algunos compuestos químicos, pero más que nada pues ya es la agua solidificada que se estancó a través de los años. Momentos antes de ingresar, es obligatoria una revisión médica. Se prohíbe la entrada a personas con hipertensión o problemas cardíacos. La evidencia. Primero era necesario descender en un vehículo terrestre a 300 metros de profundidad. Luego, hay una puerta de hierro que precede a otra de acrílico que al abrirse muestra su belleza natural. Los cristales de minas más grandes del planeta están precisamente en esta cueva. Estos cristales miden 15 metros de largo y aproximadamente pesan 55 toneladas. Estos cristales crecen muy lento, más o menos el tamaño del grosor de un cabello cada 100 años. Los que la visitan salen realmente impresionados. La mina es hermosa, los cristales es algo impresionante, ¿no? Es un calor terrible, sientes que estás entrando al centro de la tierra. Pareciera que están labradas, ¿no? Con semejante sutileza para que sea una obra de arte. Y no, es una creación de la naturaleza. La temperatura aquí en la Cueva de los Cristales es de 60 grados centígrados aproximadamente. Un ser humano aguanta en promedio 10 minutos solamente allá adentro. Geológicamente, desde el punto de vista de yacimientos minerales, es algo excepcional, algo único a nivel mundial. Y bueno, la mina de Naica es una mina antigua que normalmente se caracteriza por la extracción de polimetálicos, esencialmente minerales que contienen plomo, zinc, como accesorios cobre y también metal precioso de plata. Y lo que estamos tratando de ver es alguna fase mineral. El profesor Cruz es parte de un equipo de investigadores que analizó la Cueva de los Cristales en Chihuahua. Los cristales formados desde hace 500,000 años dejaron de crecer por la actividad minera. Los cristales tienen un valor económico incalculable. Estos cristales, únicos en el mundo, son de gran utilidad para la humanidad. Que han venido a probar algunos equipos que normalmente se utilizan para enviarlos en exploraciones que tiene la NASA, para enviarlos al espacio exterior. Y la otra podría ser también el que algunos investigadores han venido a estudiar en específico esos sitios para ver la posibilidad de encontrar organismos como, que llegan a generarse o desarrollarse en condiciones extremas, lo cual también va enfocado a poder buscar vida en otros planetas. Peñoles es la empresa que actualmente tiene la concesión para explotar la mina que permanece abierta al público.
Los investigadores consideran que la Cueva de los Cristales podría ser declarada como una maravilla del mundo. Sin embargo, aseguran, hay falta de interés y difusión en nuestro país. Todo un misterio que guarda la cueva milenaria. La Cueva de los Cristales está en Naica, Chihuahua, municipio localizado a 120 kilómetros de la ciudad capital. El 99% de las personas que lo habitan se dedica directa o indirectamente a la minería. Aquí nació Juan José. Tiene 32 años de edad. Él ha sido testigo de muchas leyendas que describen a esta caverna. También sabe de la incertidumbre que genera a quienes se internan en ella. Produce un poquito de miedo más en la gente que viene con la intuición pues de qué se siente, de cómo es. La mayoría de la gente que viene casi por lo regular son mujeres. Y le digo, y el exceso de temperatura pues sí les provoca algo de cambio físico. La Cueva de los Cristales, descubierta apenas en el año 2000, entrega una experiencia maravillosa a quien se atreve a entrar al sauna más natural, encantador y majestuoso. La Tierra está más que viva y aún evolucionará por muchos siglos más. Sin duda se trata de una experiencia maravillosa. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.